El cuerpo humano, la máquina suprema. Para sobrevivir, el cuerpo humano debe desempeñar diversas funciones vitales. Los alimentos deben ingerirse y descomponerse en nutrientes y energía para los millones y millones de células del cuerpo. Asimismo, el oxígeno debe transportarse a las células para que pueda realizarse la respiración celular. Los desechos deben eliminarse. Las actividades internas como la temperatura corporal y la presión deben controlarse. Los movimientos externos del cuerpo deben controlarse. Y finalmente debe protegerse al cuerpo de la invasión de microbios que amenazan la vida, tales como las bacterias y los virus. Todas estas funciones, además de otras, tienen que realizarse para que continúe la vida. 10 sistemas principales trabajan en conjunto para mantener vivo el cuerpo humano: la piel, el sistema muscular, el esqueleto, el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato urinario, el sistema endocrino, el sistema linfático e inmunológico y el sistema nervioso. La piel. La piel está formada por una delgada capa exterior de células llamada epidermis. Una gruesa capa interior llamada dermis, que está bien abastecida de vasos sanguíneos y células nerviosas, glándulas sudoríparas y sebáceas, y cabello y folículos biliares. De entre los principales sistemas del cuerpo, quizá la piel es la menos considerada. No obstante, es muy importante por muchas razones. Protege al cuerpo de la invasión de microorganismos y evita que penetre al cuerpo excesiva radiación ultravioleta. La piel también es importante para la regulación de la temperatura del cuerpo. En los climas fríos, los capilares de la piel se contraen para reducir la pérdida de calor por la circulación de la sangre en la superficie. En los climas cálidos, o cuando se hace demasiado esfuerzo, los capilares se expanden para permitir que se libre el calor hacia la superficie. Además, la evaporación de la transpiración de las glándulas sudoríparas incrementa aún más el enfriamiento de la sangre. Para la piel también es importante la exposición a los rayos solares para formar la vitamina D, que el cuerpo emplea para la absorción del calcio y el fosfato de los alimentos. El calcio y el fosfato son vitales para el mantenimiento de los huesos en el cuerpo y el funcionamiento de los músculos. El color de la piel es proporcionado por un pigmento oscuro llamado melanina, el cual es producido por las células llamadas melanocitos. Entre los humanos, la diferencia no radica en el número de melanocitos, sino en la cantidad de melanina que producen estas células. Esta cantidad de melanina puede variar con la exposición al sol. El incremento de producción de melanina produce el bronceado. El broncearse debe llevarse a cabo con bloqueadores solares apropiados, pues el exceso de exposición al sol puede provocar daños a la piel y en casos extremos puede desarrollarse cáncer de piel. Sistema muscular. La piel no está adherida a los músculos muy firmemente para que puedan expandirse y contraerse fácilmente. En el cuerpo humano hay 3 tipos diferentes de músculos: estriados, lisos y cardíacos. Cuando pensamos en los músculos, lo que generalmente nos imaginamos son los músculos estriados. Los estriados son músculos voluntarios, lo que significa que están bajo el control consciente del individuo, aunque al calor de las competencias atléticas parezca que los movimientos de los músculos estriados no se hagan conscientemente. Los músculos estriados se unen a los huesos por medio de los tendones. Mover los huesos hacia adelante y hacia atrás es lo que provoca el movimiento del cuerpo. Las células nerviosas deben estimular a los músculos en el orden correcto para que el movimiento sea coordinado. La mente sigue un proceso de aprendizaje para generar movimientos como el de caminar, lo que explica por qué al humano le toma cierto tiempo pararse firmemente. Diferentes tipos de ejercicio provocan diferentes tipos de cambios en los músculos estriados. Con los ejercicios de resistencia se incrementan la circulación sanguínea y la capacidad metabólica de ciertos músculos, pero se obtiene relativamente poco incremento del diámetro y fuerza de los músculos. Por el otro lado, ejercicios de gran intensidad y corta duración, como por ejemplo el levantamiento de pesas, provoca que las fibras de ciertos músculos se hagan más grandes y fuertes, pero casi no incrementan la resistencia del músculo.
El segundo tipo de músculos en el cuerpo humano son los lisos, los cuales son músculos involuntarios sobre los que no ejercemos o tenemos muy poco control consciente. Estos músculos se encuentran en las paredes de los órganos y tubos, tales como el esófago, el estómago, los intestinos y los vasos sanguíneos. La contracción de los músculos lisos controla el movimiento de los materiales en estas estructuras. La contracción de los músculos lisos la controla el mismo músculo, las hormonas y las señales que transmiten estos por medio del sistema nervioso central, llamado sistema nervioso autónomo. A través de técnicas como la retroalimentación, los individuos pueden aprender a controlar limitadamente algunos músculos lisos, tales como los de los vasos sanguíneos. Incluso con esta técnica puede disminuirse la presión sanguínea e incrementarse la circulación de la sangre en el cuerpo. El músculo cardíaco desempeña diversas funciones importantes en el cuerpo. Al igual que los músculos lisos de otros órganos, el músculo cardíaco es involuntario, pero su estructura se asemeja más a la de los músculos estriados. Al igual que los músculos estriados, el músculo cardíaco debe ejercitarse para crecer y mantenerse en el nivel máximo de eficiencia. Normalmente, los doctores recomiendan por lo menos 20 o 30 minutos de ejercicio, 3 o 4 veces a la semana. Esto hace latir al corazón aproximadamente al 80% de su capacidad. Curiosamente, también se ha descubierto que el ejercicio es fundamental para conservar la fuerza y la densidad de los huesos, especialmente en las personas mayores. El esqueleto. El esqueleto desempeña funciones fundamentales en el cuerpo. Las más obvias son sostener los tejidos suaves del cuerpo y proteger a los órganos, por ejemplo, al cerebro con el cráneo y al corazón, los pulmones y otros órganos con la caja torácica. Como ya se dijo antes, el esqueleto y el sistema muscular son responsables del movimiento. Aunque también grupos de tejido llamados ligamentos, así como otros tejidos conectivos, sostienen unidos a los huesos en coyunturas móviles. Los huesos tienen en sus extremos un recubrimiento liso y duro llamado cartílago. El cartílago es lubricado por un fluido corporal especial. Cuando todo está funcionando correctamente, las coyunturas se mueven fácilmente y sin provocar dolor. Pero el uso excesivo, como al jugar fútbol o con la edad, puede hacer que el movimiento de las coyunturas se vuelva difícil y doloroso. Una técnica llamada cirugía artroscópica permite a los doctores alcanzar y reparar los tejidos de las coyunturas dañadas. A través de una fina incisión se introduce una televisión miniatura y algunos instrumentos de corte. Así el cirujano puede examinar la coyuntura y hacer la operación viendo por una pantalla de televisión. Los huesos del esqueleto desempeñan dos funciones fundamentales. Primero, actúan como depósitos de minerales importantes como el calcio, fósforo, sodio, potasio, entre otros. El cuerpo recurre a las reservas de estos materiales óseos cuando la dieta diaria es insuficiente. Segundo, y tal vez de mayor importancia, los glóbulos se forman en la médula del hueso, la cual se encuentra en el centro de muchos huesos. La sangre. La médula del hueso forma los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, que son fragmentos celulares que intervienen en la coagulación de la sangre. Estos elementos, que se encuentran suspendidos en un fluido llamado plasma, constituyen lo que conocemos como la sangre. Los glóbulos rojos contienen un compuesto de hierro y proteína llamada hemoglobina. Las moléculas de oxígeno que provienen de los pulmones se adhieren a la hemoglobina y son transportadas a través del cuerpo para proporcionar a las células el oxígeno que respiran. Cuando el oxígeno se combina con la hemoglobina, proporciona a la sangre el color rojo con el que la relacionamos. Por cada 650 glóbulos rojos hay aproximadamente un glóbulo blanco. Existen diferentes tipos de glóbulos blancos, pero casi todos los tipos los emplea el cuerpo humano para combatir las infecciones de microorganismos. Los glóbulos blancos se acumulan en las zonas que invaden microorganismos extraños. Los lisosomas, que son estructuras celulares con poderosas enzimas digestivas, descomponen y destruyen a las bacterias y otros intrusos que rodean a los glóbulos blancos. Únicamente el 45% de la sangre está constituida por glóbulos. El 55% restante está constituido de plasma. El plasma está formado principalmente por agua,
pero también contiene sales, proteínas, carbohidratos, iones, vitaminas y aminoácidos que son transportados dentro y fuera de las células del cuerpo. Sistema linfático. Otra sustancia, la linfa, está constituida de plasma y tiene gran cantidad de glóbulos blancos especializados llamados linfocitos. La linfa y los linfocitos fluyen a través de los vasos linfáticos que son muy parecidos a los vasos sanguíneos. En el curso de los vasos linfáticos se encuentran los ganglios linfáticos. En el cuello y en la ingle se encuentran grupos importantes de ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos producen anticuerpos que se emplean para combatir infecciones que pasan la primera barrera de defensas. Los ganglios linfáticos producen también numerosos glóbulos blancos durante las infecciones. Cuando un doctor te revisa el cuello, lo que quiere saber es si tienes los ganglios inflamados por la gran cantidad de producción de glóbulos blancos, lo que indica una infección grave. Otro órgano linfático, el vaso, filtra la sangre de modo semejante como los ganglios linfáticos limpian la linfa. El vaso también elimina del cuerpo las células inservibles. La linfa viaja lentamente por medio de la contracción y expansión de los músculos y arterias adyacentes, medio por el que las válvulas de los vasos linfáticos impiden que la linfa fluya de regreso. Aparato urinario. También los riñones filtran la sangre. Los riñones son parte del aparato urinario. Muchos de los componentes del plasma de la sangre son forzados a pasar por los capilares de los riñones hacia unas estructuras llamadas nefronas. Posteriormente son devueltos al flujo sanguíneo importantes materiales como la glucosa, los aminoácidos e iones indispensables, en tanto que los desechos se quedan en las nefronas y después circulan por un tubo llamado uréter hacia la vejiga urinaria, por la cual se eliminan en forma de orina. Las personas con problemas renales tienen que ser conectadas a una máquina de diálisis renal varias veces a la semana para filtrar su sangre a través de una membrana especial. A largo plazo, las personas con problemas renales necesitan un trasplante de riñón. Estos trasplantes tienen buenos resultados. Con que uno de los riñones funcione bien, es suficiente para el cuerpo humano. Así que los riñones donados pueden provenir de personas vivas. El aparato circulatorio. Entre 4 y 6 litros de sangre que tienen los adultos promedio son bombeados por el cuerpo mediante un corazón de 4 cavidades, el cual late aproximadamente 72 veces por minuto durante el reposo y por lo menos 150 veces bajo gran actividad física. La sangre sin oxígeno entra directamente en las cavidades del corazón después de recorrer el cuerpo. La sangre desoxigenada es bombeada a través de las arterias pulmonares hacia unas estructuras pulmonares llamadas alvéolos. Los alvéolos están revestidos de finos vasos sanguíneos llamados capilares. El aire que ha sido humedecido y filtrado a través de los conductos nasales, la tráquea y los bronquios y bronquiolos de los pulmones pasa a la sangre por los capilares y la oxigena. Los gases de desecho como el dióxido de carbono sale de la sangre y se exhala. Cuando se fuma y se realizan actividades donde hay polvo, se irritan los bronquios y los alvéolos, y se forma un tejido en forma de costra que reduce la capacidad de los pulmones para intercambiar el CO2 por oxígeno. A la larga, este tejido puede provocar cáncer de pulmón, uno de los tipos de cáncer más agresivos y mortales. La sangre oxigenada es transportada a las células por las arterias que se ramifican en capilares muy finos, como los de los pulmones. Aquí vuelve a darse el proceso de difusión, cuando las células absorben oxígeno y otros nutrientes de la sangre y eliminan el dióxido de carbono y otros productos de desecho de la sangre. Después de este intercambio, la sangre regresa al corazón y el ciclo se repite. Cuando estás en un examen médico, el médico trata de detectar sonidos extraños del corazón que puedan derivarse de contracciones musculares cardíacas o válvulas de las cavidades del corazón abriendo y cerrando arrítmicamente. El ultrasonido permite a los doctores ver el flujo sanguíneo en el corazón y en las arterias y venas principales. Los doctores revisan la presión porque la presión alta puede deteriorar lentamente diversos órganos y las paredes de los vasos sanguíneos. La presión alta también incrementa los riesgos de depósitos adiposos llamados placa que se desprende de las paredes de las arterias y provoca un derrame cerebral o un infarto porque se bloquea una de las arterias que va hacia el cerebro o el corazón. El sistema nervioso.
Si se bloquea el flujo sanguíneo hacia el cerebro, puede ser fatal porque el cerebro es el sistema principal que controla al cuerpo. El cerebro controla no solo movimientos voluntarios como correr, sino también movimientos involuntarios como el latir del corazón y la respiración. El cerebro se divide en tres partes principales: el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, que junto con la médula espinal y el sistema nervioso periférico, localizado en la columna vertebral, forman el sistema nervioso. El sistema nervioso y el sistema endocrino se encargan de regular y coordinar las actividades de millones y millones de células del cuerpo humano. El sistema nervioso controla las actividades mediante impulsos eléctricos, mientras que el sistema endocrino, el cual veremos después, controla las funciones del cuerpo liberando sustancias químicas complejas llamadas hormonas. Diferentes zonas del cerebro controlan diferentes tipos de actividades. El cerebro interviene en procesos voluntarios, como el de la interpretación de la información, iniciar los movimientos musculares voluntarios y el pensar. En el cerebro también se almacenan los recuerdos. Existen diferencias entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro y en lo que se especializan para controlar. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo del cerebro se especializa en la facultad del habla, la escritura y en entender el lenguaje escrito y el hablado. Generalmente el hemisferio derecho es más hábil para interpretar las composiciones musicales, las relaciones espaciales visuales y los estímulos al tacto. Si bien el cerebro le indica al cuerpo que inicie un movimiento, el cerebelo es quien coordina los movimientos de los músculos del cuerpo para procurar que los movimientos que ordena el cerebro sean movimientos suaves y coordinados para no perder el equilibrio ni la posición correcta. El bulbo raquídeo se relaciona con las respuestas cerebrales más básicas y primitivas. Está muy ligado a los músculos involuntarios. Los reflejos y las actividades reguladoras como la temperatura corporal son las funciones principales del bulbo raquídeo. Estas tres zonas del cerebro se comunican entre sí y con otras partes del cuerpo mediante redes de nervios. Las células nerviosas son llamadas neuronas. Las neuronas tienen una apariencia singular, pues de ellas emergen multitud de fibras nerviosas. Esto se debe a que las células nerviosas tienen que conectarse con muchas otras células dentro de su compleja red. Cada neurona del cerebro humano se encuentra ligada al menos con otras 50 células nerviosas. Los impulsos nerviosos inician cuando estímulos internos o externos excitan a ciertas células especiales llamadas células receptoras. Por ejemplo, la retina del ojo está formada por células fotorreceptoras sensibles a la luz. La mayor parte de la piel está cubierta de termorreceptores sensibles a la temperatura. Cada nuevo impulso va de neurona en neurona. Normalmente las neuronas no se tocan entre sí, sino que se comunican gracias a un cambio electroquímico llamado sinapsis. Las células nerviosas que llevan los impulsos al cerebro se llaman células nerviosas sensoriales. El cerebro procesa el impulso. Si es necesaria una respuesta, el cerebro la envía mediante las células nerviosas motoras. Por último, los impulsos enviados por el cerebro activan las células efectoras, tales como las células de los músculos o las células secretoras de algunos órganos y glándulas. El sistema endocrino. Las glándulas del sistema endocrino también regulan la actividad del cuerpo. Esto lo hacen segregando sustancias llamadas hormonas. Las hormonas aceleran o retrasan diferentes reacciones químicas del cuerpo. Hay diversas glándulas endocrinas y cada una de ellas controla diversas funciones del cuerpo. La glándula pituitaria generalmente es llamada la glándula maestra, porque las secreciones hormonales de la glándula pituitaria llevan a cabo la producción de hormonas mediante otras glándulas y otras funciones importantes como el crecimiento. La glándula tiroides, que se localiza en el cuello, regula la velocidad de las reacciones químicas o metabolismo del cuerpo. Los individuos con una tiroides poco activa pueden sentirse cansados y tener sobrepeso, mientras que los individuos con una tiroides muy activa pueden sentirse nerviosos y suele faltarles peso. Las glándulas suprarrenales, que se encuentran en la parte superior de los riñones, producen la hormona adrenalina, que se libera cuando se siente temor, agitación o estrés.
La adrenalina incrementa la fuerza de las contracciones del corazón y hace más estrechos los vasos sanguíneos. En conjunto, estos efectos llevan al incremento de la presión. Otra glándula endocrina muy importante es el páncreas, que produce la hormona insulina. La insulina es fundamental para la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. La enfermedad conocida como diabetes es causada porque el páncreas no produce suficiente insulina. La diabetes puede controlarse moderando el consumo de azúcares y mediante la inyección de insulina. El aparato digestivo. La reducción de los alimentos en componentes moleculares más pequeños y la absorción de estos en el torrente sanguíneo, en el que son transportados a las células del cuerpo, se lleva a cabo en el aparato digestivo. Un tubo continuo llamado tracto gastrointestinal va desde la boca hasta el ano y es la base del aparato digestivo. Algunos otros órganos, como las glándulas salivales y las gástricas, el hígado, la vesícula y el páncreas, secretan enzimas en el tracto gastrointestinal en diferentes etapas del proceso de la digestión. Estas enzimas ayudan a acelerar la descomposición de los alimentos. El tracto gastrointestinal se divide en diferentes partes especializadas: la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el recto. La digestión inicia en la boca, cuando la comida se reduce a moléculas para incrementar su exposición a las enzimas. Las enzimas de la saliva empiezan a digerir los carbohidratos de los alimentos. El alimento es enviado por el esófago mediante la contracción involuntaria de los músculos hacia el estómago. En el estómago se libera ácido clorhídrico y enzimas. El ácido clorhídrico ayuda a la digestión de la proteína y además mata gran parte de las bacterias de los alimentos. Las paredes del estómago están protegidas contra el ácido clorhídrico por una capa mucosa. Las úlceras aparecen cuando el ácido clorhídrico destruye el recubrimiento mucoso del estómago. El estómago se mueve intensamente y poco a poco el alimento parcialmente digerido es llevado al intestino delgado. En el intestino delgado se lleva a cabo la mayor parte de la digestión y se absorbe casi todo el bolo alimenticio. El interior del intestino delgado está revestido de apéndices que asemejan dedos, llamados vellosidad intestinal, la cual incrementa el área de la superficie de absorción. La bilis del hígado y el jugo pancreático entran al intestino delgado para ayudar en las etapas finales de la digestión. A través de las paredes del intestino delgado recubiertas de la vellosidad intestinal, se absorben carbohidratos, proteínas, grasas, las vitaminas, agua y electrolitos en el torrente sanguíneo. Los subproductos restantes de la absorción del intestino delgado se dirigen hacia el intestino grueso. Las paredes del intestino grueso están cubiertas de moco y son más suaves que las del intestino delgado. Ciertas bacterias que se encuentran en el intestino grueso producen vitaminas como la vitamina K. Los materiales restantes, constituidos principalmente de agua, células inservibles, celulosa no digerida, sales y bacterias, salen al recto por eliminación. Es imprescindible entender cómo funcionan estos complejos sistemas en conjunto para mantener el equilibrio en nuestro cuerpo, para fomentar un estilo de vida que lleve al máximo su potencial y longevidad.